Bienvenidos a nuestra sesión de comunidad de aprendizaje, promoción vertical, aquí en su canal Información es Poder. El día de hoy vamos a analizar el documento para la resolución de conflictos en los centros escolares. De ahí vamos a rescatar información importante acerca de la negociación y la mediación, así como las características que tiene un conflicto, cómo identificarlo y cómo llegar a una mejor solución en una forma pacífica, democrática. Que les sea de utilidad. Nos vemos en su canal Información es Poder. Listo, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Elena Guadalupe Gómez Bejarano. Bienvenidos a nuestra sesión de promoción vertical en la comunidad de aprendizaje Información es Poder, mismo que van a poder ver a través del canal de YouTube y que encuentran en la página de Facebook del mismo nombre. Si ustedes se acuerdan, ahora estamos en el proceso de prepararnos para el examen, que es el instrumento de valoración de aptitudes y conocimientos. Este examen, recuérdenme cuánto vale o por qué es tan importante. ¿Qué porcentaje de su 30 puntos, calificación? 30, creo. ¿Cuánto, perdón? 30. 30 puntos de su calificación. Entonces, ahorita estamos terminando el curso, la carta, y nos estamos preparando para el examen. La carta, ya no he visto mayor problema en el grupo. Hemos estado siguiendo el instructivo y creo que más bien la falla ha estado en las firmas y el sello. 11 y 12 son los nombres y cargo de nuestra autoridad inmediata o un compañero en el 11. En el 12 va un compañero o un padre de familia, nombre y función. Y en la línea de arriba van las firmas. En el 13, que está en medio, va el sello. Y algunos me han mandado foto de que el sello se los ponen en un lado, muy arriba o demás. Y me preguntan que si es necesario volverlo a hacer. Pues creo que sí es muy importante que sigamos las reglas. Son 10 puntos que nos estamos ganando prácticamente por el simple hecho de presentar una carta. Entonces hay que presentarla lo mejor posible. Tinta negra, letra legible. Hay otros aspectos ahí en los que se atoran porque les dice que en la segunda parte solamente pongan sus nombres y un apellido y ponemos los dos. Y entonces ahí como que se denota quién tiene la capacidad, las ganas o el gusto de seguir instrucciones. Entonces, pues hay que hacerlo a pie y puntilla como lo señala en el instructivo, que por alguna razón lo crearon. Esa carta pues vale 10% de su calificación y sería realmente un error garrafal perder esos 10 puntos nada más por no atender a las indicaciones. Por otra parte, también el 13 de marzo se va a cerrar la plataforma para que ustedes puedan realizar el curso de habilidades directivas. Este curso tiene 0 valor para su calificación, pero es un paso obligatorio para poder avanzar en el proceso de preparación. Me preguntan ahí constantemente si cuántos intentos tienen para entrar y no es que tengan 3 intentos para entrar a la plataforma y hacer el curso, sino que tienen 3 intentos para realizar las evaluaciones de cada módulo. Hay que ser muy conscientes de que este curso, aunque no tiene una validez en puntaje, pues está diseñado para que nosotros estudiemos y nos autoevaluemos para ver las áreas de oportunidad. Hay que hacerlo a conciencia, no se trata de copiarlo, sino de que comprendamos qué es lo que nos pregunta y las implicaciones que tiene. Y por otra parte, pues seguimos preparándonos para el examen, que ese dijimos vale 30 puntos. De tarea, hoy les había dejado el documento que se llama Resolución de conflictos en los entornos escolares. Es un documento que tiene años, pero que ahorita, aparte de que nos estamos preparando para el examen, cobra gran relevancia porque estamos viviendo situaciones bastante complejas en nuestros centros escolares. Estamos enfrentando muchas situaciones respecto a la presentación de protocolos, al estar preparados ante la respuesta de la autoridad, pero también de los padres de familia. Y entonces, estos protocolos que hemos visto, el protocolo único tiene 3 fases, que es prevenir, detectar y actuar.
Entonces, este documento de resolución de conflictos en entornos escolares también nos marca las 3 fases, pero yo creo que la más importante, tanto aquí como en protocolo, siempre va a ser la prevención. Hacer las cosas como deben de hacerse para que nosotros no lleguemos a presentar un conflicto o una situación de riesgo, una crisis. Y entonces así estaríamos evitando broncas grandes. El primer dominio del marco para la excelencia en la enseñanza nos indica muy claramente que nosotros debemos de llevar nuestra práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales. Y en la sesión pasada yo les hacía énfasis o les hacía notar que se basan o priorizan estos principios filosóficos, éticos y legales por encima de la didáctica, de cómo se enseña tal campo formativo o cómo se aprende tal campo formativo. Y entonces hay que ponernos listos. Si este es el número 1, pues quiere decir que es algo súper importante y que nosotros debemos de prestarle gran atención. ¿Tuvieron oportunidad de checar el documento? Enmudeció el palenque. ¿Sí o no? Sí, Eso, maestra Luli. Bien. Resolución de conflictos en los centros escolares y dice cómo mejorar la convivencia en nuestro centro escolar. Si nos vamos a la página 5, nos va a definir qué es un conflicto. Aguántenme porque está en doble y se va a ver muy chiquito. Espero que lo puedan ver y si no, igual ya se los había compartido para que lo puedan leer desde su celular, desde la compu o quien haya tenido oportunidad de tenerlo impreso. Comienza definiéndonos pues qué es un conflicto y nos dice que en nuestras escuelas, al igual que en todos los ámbitos donde se lleve a cabo la convivencia humana, pues siempre se van a presentar conflictos, es parte de la interacción cotidiana, es hasta parte de nuestra naturaleza. Y cuando los conflictos no se resuelven o nosotros los abordamos de una manera violenta o de una manera equivocada, pues entonces vienen las afectaciones a las relaciones interpersonales de quienes conviven ahí. ¿Qué sucede después? Pues que se complica el cumplimiento de nuestra labor docente y se genera un ambiente sumamente desfavorable para el aprendizaje. ¿Alguien de ustedes ha tenido la necesidad de, por ejemplo, presentar una denuncia en fiscalía, dar vista al DIF, activar un protocolo? ¿Sí o no? sí, yo sí. ¿Y qué tal es el ambiente en la escuela, en su aula? ¿Y cómo se siente usted después de estar en esa bronca? Es desgastante en primera. La situación que se presentó en nuestra escuela fue por un abuso. Entonces, pues fue estar yendo a fiscalía, levantar todas las actas, sacar la relatoría, la bitácora, hacer varios tantos de copias, repartir en la fiscalía el menor, en el DIF, luego ya buscar apoyo psicológico pues, para la niña, hasta nosotros ya andábamos ahí necesitándolo. Este, pues sí fue laborioso, porque en realidad resulta laborioso y desgastante. Claro que también influye ya después en el ambiente, ¿no? La niña se siente, a pesar de que se maneja con mucha discreción, pues ella sabe que estaba pasando por un momento complicado y pues lo evidenciaba en su comportamiento ya posterior a todo el proceso. Sí fue muy difícil. Entonces, gracias, maestra Luli. Entonces, como dice aquí la guía en la introducción, posteriormente a que se presente un conflicto, esto complica el cumplimiento de nuestra labor docente. ¿Por qué? Porque ya traemos la cabeza llena de telarañas, ya andamos más preocupados por lo que hay que hacer en fiscalía, por cómo hablarle al papá, por cómo llenar mi libro de incidencias, que si lo tengo foliado, que si está sellado, que si redacté bien, porque a veces en la propia redacción de las incidencias nosotros nos comprometemos y nos metemos en problemas. Entonces, todo esto deriva en un ambiente que es desfavorable para el aprendizaje. Mi atención está puesta en el problema, en el conflicto, más que en la labor de enseñanza que yo tengo que
que realizar. Entonces nos dice que para evitar esta situación viene lo que es educación para la paz, que esto contribuye a educar en y para la resolución no violenta de los conflictos, porque lo que busca es ir avanzando hacia estructuras, organización y relaciones interpersonales que sean más justas. Entonces, este manual está dirigido tanto a docentes como a directivos, a personal de apoyo a la educación y tiene dos propósitos fundamentales. El primero, acercarnos al tema de resolución de conflictos para que nos involucremos en cómo se manejan y entonces podernos convertir en guías y modelos de convivencia para los alumnos. En otras ocasiones en estas sesiones les he dicho que nosotros modelamos el aprendizaje, no porque los modelemos como arcilla y les demos forma, sino porque nosotros somos modelos a seguir. Hagan de cuenta que la escuela se convierte en una pasarela y los alumnos todo el tiempo me están viendo desfilar. Como yo hable, como yo me dirija a los demás, los valores que yo tenga, mi vocabulario, el respeto, todo esto ellos lo están viendo y lo están imitando. Entonces nosotros nos convertimos en guías y modelos también en cuestión de convivencia. Y esto nos va a preparar para reconocer situaciones de conflicto en las escuelas. Hay centros escolares en los que el conflicto es parte del día a día y está tan normalizado que ya no nos preocupa. O sea, que ya la grilla está tan al día que nosotros nos acostumbramos y no vemos dónde está el problema. El segundo propósito de esta guía es que nosotros logremos promover que los alumnos desarrollen y pongan en práctica habilidades socioemocionales, valores y herramientas para resolver conflictos y que esta resolución se base en la práctica del respeto a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y que poquito a poquito vayamos construyendo una convivencia pacífica, inclusiva y democrática. Y luego, pues estos son términos que ya hemos estado encontrando desde artículo 3º y Ley General de Educación, la inclusión, la democracia, la convivencia pacífica. Si nosotros alcanzamos estos dos propósitos, vamos a lograr contribuir a una formación de ciudadanos que sirvan de modelos en otros ámbitos de la vida, no nada más dentro de la escuela. Y así podamos construir sociedades que sean más democráticas, más pacíficas y mucho más solidarias. Entonces, ¿qué es un conflicto? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo sé si mi escuela está metida en un... El conflicto es una situación en la que dos o más personas entran en oposición, en un desacuerdo porque ya sea que su posición, sus intereses, sus necesidades, sus deseos o sus valores resultan incompatibles. Y ahí, cuando existe este desacuerdo, eh, existe este conflicto. Ahí juega un papel sumamente importante las emociones y los sentimientos de ambas partes. Entonces, la relación entre ambas puede salir robustecida o deteriorada. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la manera en cómo se haya resuelto este conflicto. A veces tomamos ciertos acuerdos y nos sentimos mucho más incómodos que antes de tener la bronca. Entonces, de la manera en que nosotros abordemos esta resolución del conflicto es como vamos a fortalecer o a deteriorar las relaciones interpersonales en nuestro centro educativo. Muchos estudios señalan que el conflicto tiene principalmente estas 4 características. Esa fuerza es inherente a las relaciones humanas. Por naturaleza somos peleones y somos conflictivos. El conflicto tiene diferentes etapas y puede desencadenar reacciones violentas si nosotros no tenemos disposición para resolverlo. Y entonces esto va en ascenso y hasta que explota. Y la cuarta característica es que se resuelven mediante diferentes estrategias y herramientas. El que existan conflictos es algo natural, existe en la vida diaria y es inevitable, porque pues les decía ahorita, forma parte de las relaciones humanas y sobre todo de la diversidad. Acá en la definición nos dice que el conflicto es una situación en donde entramos en oposición o en desacuerdo porque nuestros valores, intereses o necesidades resultan incompatibles o no lo son, pero los percibimos así. Entonces, ahí está la diversidad. Pero acuérdense que decía la Ley General de Educación que la diversidad se tiene que reconocer, pero también se tiene que apreciar y valorar. Si logramos trabajar esta parte, estaríamos trabajando en prevención de conflictos.
Aquí dice que todas y todos tenemos intereses, opiniones, expectativas, creencias, gustos, preferencias, valores o deseos diferentes, incluso crianza distinta, orígenes distintos, cultura diferente, que en algún punto se va a contraponer. Los conflictos se movilizan, ponen en movimiento emociones y sentimientos. Y ahí, cuando entra la emoción y entra el sentimiento, hay interferencia en cómo nosotros respondemos ante el conflicto. Hay gente que dice, es que me hierve la sangre, es que se me calienta la cabeza, es que se me suelta el hocico, ¿no? Y eso es porque la emoción y el sentimiento sobrepasan a la razón. Y ahí, depende de la respuesta que tengamos, es esto que dice la definición. O robustecemos la relación o terminamos por deteriorar. Dice que hay una tendencia generalizada a pensar que el conflicto es negativo, así como decíamos del error, que siempre pensamos que el error es malo, pero en realidad el error es fuente de aprendizaje. Lo mismo resulta aquí con con el conflicto. Hay una percepción generalizada de que tener conflictos es negativo. Por lo tanto, cuando lo percibimos como negativo, solemos silenciarlo o negarlo y decir que en nuestra escuela todo está súper bien, ¿verdad? A veces hay consejos técnicos donde todo resulta maravilloso y perfecto y que uno dice, ashis, entonces, ¿por qué el sindicato se la pasa aquí todo el tiempo? ¿O por qué los supervisores están instalados en esta escuela si no hay broncas? Sin embargo, pues es necesario que nosotros abandonemos esta visión y nos quitemos la etiqueta de que el conflicto es negativo, porque la manera en que lo afrontemos va a definir si los estamos evadiendo o si puede dársele una resolución pacífica. O caso contrario, van a derivar en violencia. Y ahí vienen problemas mucho más grandes. Dice que aprender a resolver los conflictos nos puede convertir en una oportunidad para aprender y comunicarnos de manera más abierta, más asertiva, aquello que nos ha causado malestar. Ser asertivos al decir las cosas nos evita muchísimas broncas. Esto nos lleva al diálogo para encontrar soluciones justas y mucho más creativas. Y entonces, de manera general, se van mejorando las relaciones interpersonales. ¿Y cómo nos damos cuenta si en nuestra escuela hay un conflicto o si lo estamos negando o si está silenciado? Hay indicios que nos van a decir si hay presencia de conflicto en nuestro centro escolar. El primero, cuando existen necesidades o intereses de personas o grupos que chocan y se contraponen. Pónganse a pensar en su escuela, cuando hay posturas contrarias o posturas que chocan y es a veces hasta en cosas tan sencillas como qué camisa nos vamos a poner mañana, ¿no? Si la blanca, la roja, no, mejor tricolor, no, mejor morada porque por el Día de la Mujer y guau, guau, guau. Y desde ahí empiezan las broncas, hasta cosas mucho más grandes, como cuando alguien tiene la tiendita y el otro piensa que se está enriqueciendo de ahí y nada, que el de la tiendita le está metiendo billetes y entonces choca. O cuando nos mandan de la inspección un oficio para decirnos que nuestros hijos no pueden permanecer en la escuela, pero hay un grupo que sí necesita que estén ahí y se opone y bueno, es una bronca tremenda. Otro indicador es cuando existe tensión y esta tensión que hay entre las personas puede distorsionar lo que perciben del conflicto. A veces yo estoy tan tensa o tan estresada que interpreto el gesto de mi compañero, lo malinterpreto, pienso que me está haciendo jetas, pienso que lo que dijo es porque está en mi contra, cuando en realidad nada que ver. Otro indicio es la incomodidad que causa el comportamiento o la actitud de alguna de las partes en conflicto, el desagrado por el trato que se está recibiendo, o cuando la situación que se presenta nos hace sentir enojo, tristeza, decepción, frustración, vergüenza o resentimiento. Para que nosotros podamos afrontar el conflicto, es entonces muy importante que aprendamos a reconocerlo. Cuando lo reconocemos y lo logramos analizar, vamos a ser capaces de analizar sus causas, ver a las partes que están involucradas y entonces sí poder imaginar o proponer posibles soluciones. Aquí de lo que se trata, chicos, al resolver un conflicto es que todas las partes ganen, que todas las partes salgan beneficiadas. No se trata de encontrar quién tuvo la culpa y castigar o de señalar, sino de hacer que la solución beneficie a las dos partes que entraron en conflicto. Y para ello,
resulta necesario que desarrollemos valores, habilidades y estrategias. ¿Cómo vamos a reaccionar una vez que identificamos el conflicto? Dice que la manera de reaccionar frente a un conflicto es el estilo que nosotros tenemos para resolverlo y nos pone diferentes ejemplos. Se los voy leyendo y ustedes váyanse identificando y palomen aquel que representa la forma en que usted reacciona ante un conflicto. 1 es quedarse en silencio. 2, dejar que la otra persona o la otra parte que está en conflicto se dé cuenta de mi malestar, me lea la mente y esperar a que venga y me ofrezca disculpas. 3, respondo con agresión. 4, hago como que no pasa nada. Y ese hacer como que no pasa nada, voltearme para otro lado, pues es una forma de reaccionar también. Estar con una actitud defensiva, creer que la otra persona o la otra parte en conflicto no debe de ganar cuando esto se convierte en un revanchismo. Buscar que solo una persona o parte del conflicto escuche. Realizar comentarios irónicos, sarcásticos dirigidos hacia la otra persona. Estos comentarios pasivo-agresivos que dañan más que un trancazo a veces. Gritar e insultar a la otra persona o parte en conflicto. Decir lo que le desagrada a todas las partes en conflicto sin ofender al otro de manera clara y directa. Sobre los estilos de afrontar o las actitudes que asumimos ante el conflicto, nos dice esta guía que debemos de ser capaces de identificar cuáles son las actitudes propias. De estas que le leí, ustedes ya debieron haberse autoevaluado, incluso coevaluado a sus compañeros de escuela, para identificar cómo afrontan los conflictos. Y aquí no se trata de señalar a nadie, sino de poder llegar a una solución. Los autores Torrego y Cascón nos dicen que hay por lo menos 4 estilos para resolver las diferencias en nuestra vida cotidiana. 1 es entrar en competencia, en competición. Y ahí es, yo gano, tú pierdes. El segundo estilo es la acomodación. Bueno, yo cedo, yo pierdo y tú ganas. La tercera forma es la evasión. Hacemos como que aquí no pasó nada, pierdo yo, pierdes tú. Y el cuarto, que es la cooperación y negociación razonada. Yo gano y tú ganas. Y luego nos define cada uno. Vamos a ver, ustedes analicen cómo están afrontando los conflictos en sus escuelas. En cuanto al estilo de competición, me dice que es cuando tratamos de imponer nuestra decisión o nuestros intereses por encima de la otra persona. Sobre este esquema de yo gano y tú pierdes. Yo siempre quiero ganar, yo siempre quiero tener la razón. Y en ese estilo, lo más importante resulta en conseguir los objetivos propios, no importando si se pasa por encima de quien sea. La relación entre las personas ahí no importa, sino ganar, ganar, ganar. Incluso este estilo podría llevar a la exclusión, la discriminación, el menosprecio de la parte que está en conflicto conmigo. Por ejemplo, aquí va. Vamos manejando y acelero el paso. Perdón, dice, vamos caminando y acelero el paso para ganarle lugar a alguien en la fila de la tiendita, en la cooperativa. Me meto para ganar. Ante estas actitudes es necesario trabajar para desarrollar empatía e interés por el otro. Mientras el otro no me importe, a mí me va a valer gorro y yo siempre voy a querer ganar. Y la empatía es algo de lo que nos piden desarrollar para trabajar la inclusión en las escuelas. Entonces, bueno, el de competencia es ese. Competición es yo gano y tú pierdes siempre. Me vale gorro lo que tú sientes, lo que tú pienses, lo que tú necesites, paso por encima y me salgo con la mía. El segundo estilo es la acomodación o sumisión, porque aquí lo que decides hacer para resolver el conflicto es no confrontar a la otra parte. Y entonces, como no confrontas, tampoco planteas ni haces valer tus objetivos o tus derechos. Ahí siempre es yo pierdo y tú ganas. O sea, termino cediendo para no tener broncas. Y eso lo he escuchado un montón de veces con compañeros. Es que a mí no me gustan los problemas, yo por eso dejo. Pero entonces aquí nos dice que un ejemplo es, Esther tiene un evento familiar el sábado. Sin embargo, su jefa le pidió ir a trabajar ese día, lo que significa que va a tener que faltar a su compromiso. Esther acepta ir a trabajar para evitar problemas en el trabajo, aunque por ello la reunión familiar quede cancelada y ella se va a sentir mal por ese motivo. Ante ese estilo es necesario que se trabaje la autoestima y que nosotros reconozcamos que mis objetivos y mis derechos valen tanto como los de la parte que está en conflicto conmigo. Y entonces también desarrollar
asertividad para defender mis objetivos, mis derechos y mis necesidades sin pasar por encima de los de mi compañero. Entonces ya llevamos competición, acomodación o sumisión. Y el tercer estilo es la evasión. Aquí dice que cuando las dos partes involucradas o todas las partes que estén involucradas renuncian a sus propias necesidades y entonces desisten de la acción o del proyecto que buscaban. Y aquí es perder, perder. Por lo tanto, aquí nos enfrentan los conflictos. Che, Alberto. Ah, ya sé cuál quitó. Maestra, tiene abierto el micrófono. Ya escuchamos que está enojada con Alberto. Entonces, aquí es perder, perder. Pero lo que sale cuando nosotros nos volteamos a otro lado es esperar que si yo evado el conflicto, él por sí solo se resuelva. Y eso no es posible. Si yo me volteo para cuando regrese, la bronca va a estar ahí, igual o más grande que como yo la dejé. Entonces ahí no se van a conseguir ni los objetivos, ni tampoco se va a cuidar la relación interpersonal entre los involucrados. El ejemplo que nos pone es una alumna que le interesa el primer lugar en el cuadro de honor de la escuela. Ella quiere estar en el primer lugar, pero su mejor amiga también quiere estarlo. Entonces ella prefiere ceder, prefiere desistir para que no se enoje su amiga con ella. Y su amiga siente lo mismo, hace lo mismo y así ninguna está en el cuadro de honor. Es importante aquí promover la asertividad de las personas con el estilo del afrontamiento de conflictos, que hagan valer de manera asertiva sus derechos y sus necesidades. Y el cuarto estilo, que es el de cooperación y negociación razonada, aquí nos dice que las partes involucradas en el conflicto ceden un poco con la intención de que ambas partes logren su propósito, es encontrar un punto medio, es encontrar formas de que ambas partes ganen. Aquí lo que buscamos es ganar, ganar. Las peleas, muchachos, los trancazos ni ganados son buenos. Por eso aquí nos dice que es cooperación y negociación razonada. Ambas partes deben de ceder un poquito para lograr su propósito. Los objetivos personales, los objetivos propios son muy importantes, pero también lo es la relación que tengo con mis compañeros. Por lo que en este estilo lo que se busca es que ganen todas las partes involucradas en el conflicto. Aquí lo importante es ceder, pero no en lo fundamental de las necesidades y mis intereses. Por lo que aquí lo que se puede negociar son algunos aspectos. Llegar a la cooperación plena es muy difícil. Por lo tanto, se plantea un modelo de negociación en la que se trata de que ambas partes ganen en lo fundamental. Cuanto más importantes sean los objetivos y la relación, más importante será aprender a cooperar. Entonces, si aquí me está diciendo que lo importante es mantener la relación, nosotros debemos trabajar en la escuela la empatía, la corresponsabilidad, el conocer a nuestros compañeros, el trabajar en equipo, la colaboración y todo esto viene a cobrar más relevancia ahora que nos han metido las comunidades de aprendizaje, ahora que vienen de línea nacional, que nuestro Consejo Técnico Escolar se debe convertir en comunidad de aprendizaje. Ser comunidad de aprendizaje implica colaborar, implica trabajar en equipo, ser corresponsables. Por lo tanto, debemos de trabajar en este modelo de negociación, donde todas las partes ganen, donde se logren tomar acuerdos. Dice aquí un ejemplo. Los grupos de sexto A y sexto B quieren entrenar básquet por las tardes para calificar en el próximo torneo. Los dos equipos llegan el lunes a la misma hora a entrenar, pero no pueden ocupar la cancha al mismo tiempo, por lo que, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo. Y ahí logran establecer horarios diferentes para cada grupo. Ninguno se dio en lo fundamental. Lo fundamental es entrenar para calificar en el otro torneo. ¿En qué se dieron? En pequeñas partes, que es el horario. Tú entrenas a las 8 y yo entreno a las 9 y tan amigos como siempre. Y nuestros objetivos siguen ahí, mi meta sigue ahí. Viene aquí un esquema sobre los objetivos. Cuando los objetivos son muy importantes, puede ser que estemos en el estilo de competición porque llega a ser tan importante el objetivo que me vale gorro lo que pase contigo. Ahí la relación no es tan importante, lo que importa es ganar. En cambio, en el estilo de cooperación hay más compromiso y existe la negociación. Tan importantes son los objetivos como la relación. En la parte opuesta, cuando los objetivos no resultan tan importantes, puede darse la evasión. Pierdo yo y pierdes tú. Ambas partes ceden.
o puede darse la sumisión. Cedo yo para no tener broncas, entre comillas, y tú siempre ganas, tú siempre te sales con la tuya. El conflicto en la escuela, pues nos dice que la escuela, como cualquier otro ámbito de convivencia, pues ahí es una fuente de conflictos, podría yo decir que inagotable. Entonces, todos los días hay broncas en las escuelas. Estos se pueden afrontar algunas veces de manera agresiva o violenta. Y aquí no nos imaginemos a dos niños que se dieron un moquetazo por el lonche o por la fila. Aquí vayamos a lo grande, pensemos en grande, dijo el Chicharito, porque en realidad los que a veces andamos agarrados del moco somos los adultos. Profe con profe, director con profe, profe con mamá, mamá con director. Y entonces ahí es donde entra más cañón la resolución de conflictos. Aquí resulta necesario involucrar a la comunidad escolar, muy especialmente a los alumnas y alumnos en el desarrollo de habilidades y aprendizaje de estrategias para resolver conflictos. Pero antes me dijo la guía que los niños aprenden esto viéndome a través del ejemplo y del modelaje que yo haga. Por lo tanto, si aquí me está diciendo que es necesario involucrarlos en el desarrollo de habilidades, pues primero las tuve que haber desarrollado yo, primero las tengo que poner en práctica y trabajar para que ellos las estén viendo y aprendan de lo que hago. Dicen que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, entonces tengo que aprender a vivirlo yo todos los días de mi vida para que los niños lo vean y lo repliquen. Si los conflictos se usan como situaciones de aprendizaje, entonces pueden apoyar significativamente al proceso educativo. Porque cuando permitimos que en la resolución de conflictos se dé el desarrollo de habilidades socioemocionales, respeto a derechos humanos, formación y práctica de valores para la paz, entonces vamos a estar creciendo como personas y vamos a hacernos mucho más resilientes. ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Qué debemos hacer cuando se presenta un conflicto? En primer lugar, reconocerlo y hablar de él. Evadir un conflicto, les dije ahorita, voltearme para otro lado no hace que se resuelva. La bronca va a seguir esperándome ahí y va a seguirse alimentando y va a seguir creciendo. Entonces, primero, reconozco, identifico el conflicto y hablo de él. En segundo lugar, debo de calificar o reconocer cuáles son los intereses o los sentimientos de las personas que están involucradas en el conflicto. Es decir, cada una de las partes, qué es lo que busca, qué es lo que necesita, qué es lo que le interesa. Y luego, una vez que reconocí estos intereses y sentimientos, debo favorecer el diálogo como herramienta de comunicación asertiva. El diálogo, no la confrontación, no fue ahí, porque luego nos citan para decirnos nuestras verdades y salimos peor agarrados del mundo. En cuarto lugar, hay que proponer alternativas de posible solución al conflicto. Una vez que propusimos estas distintas alternativas, ya sea por el mediador o por las partes involucradas, lo que toca es evaluarlas y tomar acuerdos para encontrar cuál es la que favorece a todas las partes, porque acuérdense que estamos buscando ganar, ganar. Y luego, una vez que identificamos la que nos conviene a todos, lo que toca es establecer compromisos para que se cumpla esta alternativa que nosotros decidimos que era la mejor para resolver el conflicto. ¿Qué toca después de establecer compromisos? Pues darle seguimiento, muchachos, porque ahí luego el conflicto suele crecer cuando se toman acuerdos y no se les da seguimiento. Y entonces las partes dicen, ah, chino, pues si quedamos en esto y el otro no lo está haciendo, ¿qué pasó ahí? El seguimiento y la evaluación del cumplimiento de los acuerdos establecidos va a ser fundamental y va a ser pieza clave para la resolución del conflicto. Es importante que las partes involucradas aprendamos a regular nuestras emociones. Lo vimos en el manual de seguridad escolar, ¿se acuerdan? Decía que nosotros debemos de autoevaluarnos e identificar cómo reaccionamos ante un conflicto, ante una crisis, porque podemos ponernos en peligro o poner en peligro a los demás. Entonces, igual aquí, ambas partes debemos aprender a regular nuestras emociones. A los directores y supervisores, esta es una habilidad súper indispensable que debemos de desarrollar. Luego vienen los papás a confrontarnos y los papás cuando vienen enchilados. A veces no quieren saber quién la hizo, sino quieren saber quién se la va a pagar. Vienen y nos vomitan toda esta problemática que ellos traen desde su enfoque, que también es muy válido, ¿no? Porque aquí dice que hay que reconocer los intereses y sentimientos de ambas partes. Entonces yo entiendo cuál es la molestia del papá, cuál es la visión que él tiene, qué es lo que él está pensando,
Pero yo como director también soy ser humano y también me prendo, también digo, uy, me dejó con la mano, esta semana una señora me dejó con la mano extendida y yo, "Uy, Dios mío, ilumíname". O sea, bajé mi manita y luego tomé asiento, señora, ¿en qué le puedo servir? Y tuve que ser amable cuando en realidad estaba pensando, ay, qué coraje, que yo no le hice nada y me deja con la mano extendida. Pero es parte de, aquí tenemos que aprender a regular nuestras emociones, poner en práctica valores y utilizar la comunicación como vía para resolver conflictos. Recuerden, hagan énfasis, aquí no se trata de encontrar culpables, se trata de encontrar la mejor alternativa que beneficie a ambas partes. Y entonces aquí nos ponen una serie de estrategias para ayudar a niñas, niños y adolescentes a realizar una adecuada resolución de conflictos, pero aplica también para los adultos que trabajamos en la escuela. La primera estrategia es la regulación emocional. ¿Qué es? Pues la capacidad de modificar la intensidad y la duración de una emoción. Cuando estoy enojada, no es válido y hasta es sano a veces enojarse, pero ya si la intensidad no decrece y si la duración es eterna y ya tengo días y horas enojada, eso es una bronca. Hay que aprender a modificar esa intensidad y esa duración para poder expresarla sin ser impulsivos, porque luego vomitamos todo lo que pensamos y a través del enojo, cuando el enojo habla, uy, cometimos muchos errores. Somos impulsivos, exageramos. Y entonces aquí lo que nos dice es, hay que modificar esa intensidad y esa duración para ser menos impulsivos y para no exagerar, pero tampoco reprimir lo que yo quiero decir. Aquí, esto nos va a permitir tener mayor tolerancia a la frustración. Y según la guía dice que es para niñas, niños y adolescentes, pero los adultos también necesitamos machín, tolerar la frustración y tener paciencia cuando estamos esperando una recompensa. Nosotros somos tremendos, los profes nos gusta que rápido nos contesten, que rápido nos atiendan, que se resuelva nuestra situación. Pero dice que esta regulación de emociones pues va a ser base para que nosotros podamos verbalizar lo que queremos y buscamos sin ofender a nadie y sin hacer si es evitar echarle gasolina al fuego. Durante el conflicto, claro que se generan emociones como el enojo, la frustración, la vergüenza, los celos, la impotencia, el odio, el coraje. Pero es necesario entonces este desarrollo de capacidades como la regulación emocional porque nos va a permitir adecuar, bajarle el volumen desde el pensamiento, desde el comportamiento, desde la razón, para que la respuesta que demos frente a emociones provocadas por una situación de conflicto, pues no vaya a generar un daño físico o emocional para ninguna de las partes, ni para el otro porque me le fui encima, ni para mí porque luego me duele el estómago, me duele la cabeza, ando estresado, ando de malas. Y todo esto, pues es un daño, es una carga. Ahorita nos compartía la maestra que cuando aplicas o presentas un protocolo, después tú andas cargando con toda esta problemática. Entonces tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Nos ponen estrategias para niñas, niños y adolescentes, pero a lo mejor las podemos usar nosotros. Una es el juego. A través del juego los niños interpretan diferentes situaciones y emociones. Otra es el lenguaje interno, decirnos a nosotros mismos, cálmate, respira, tranquilo, todo va a estar bien, no exageres, relax. O el modelaje de comportamientos a través de lo que ven en los adultos a su alrededor, que ya les hablaba hace un momento. El modelaje. Nosotros estamos en pasarela todo el día mientras estamos en la escuela. Los niños nos están viendo, hasta si vamos peinados y si vamos bañados. Yo si voy con unas greñas todos los días, ¿cómo me atrevo a pedirle al niño que se peine o que tenga este autocuidado? Aquí nos reiteran la palabra educa, pero el ejemplo arrastra. Y bajo esta perspectiva es que vienen estas estrategias para utilizarse al momento de afrontar algún conflicto. Una es el tiempo fuera, que es distanciarnos en cuestión de tiempo, en un lapso corto, de la situación que nos está provocando el enojo. Esto, al alejarme un poquito, no es voltearme al otro lado, es nada más tantito tiempo para respirar. Nos permite realizar una actividad que resulte placentera y que le facilite a la niña, niño o el adolescente gestionar esta emoción, cambiarla por una más agradable o simplemente pensar en otras cosas, distraernos
para que luego, cuando ya estamos calmados, tengamos más claridad de pensamiento y regresemos a resolver el conflicto. La segunda estrategia es la distracción conductual. Esta funciona para que los estudiantes puedan enfocar su atención en otra situación o en otra actividad. ¿Qué es? Pues incluye, por ejemplo, movimiento o permite generar emociones positivas en comparación con las emociones desagradables que nos generó el conflicto. La reestructuración cognitiva. Esta también se puede llamar cambiar la forma de pensar, cambiarnos el chip, decimos, ¿no? Los chavorrucos. Aquí lo que permite es que ante un hecho que nos genera ciertas creencias negativas que son irracionales, hacer que estas creencias se sustituyan por unas positivas, pensadas, racionales. De esta manera, modificamos la forma de pensar que puede estar contribuyendo a generar una emoción y a generar un comportamiento negativo de nuestra parte. Por ejemplo, pensar, le caigo mal a Juanito. Seguramente está pensando que soy un bueno para nada. Le voy a pegar. Se las cambio por cosas que los maestros me dicen cuando hay broncas. Es que a mí el director no me quiere. Yo no le caigo bien. Yo no le caigo bien porque llega y saluda a todos menos a mí. Y luego hablas con el director y el director trae otras broncas. El director viene pensando en que le salió mala póliza, en que la tesorera se fugó con el dinero de la escuela es nuestra, en que la supervisión va a venir. Entonces entró, dijo buenos días y no vio que la otra maestra estaba ya en el rincón. Esto es cambiarnos la forma de pensar y cambiar el chip. Hay que entender y ver, pensar aquí. Tal vez mi directora está teniendo un mal día. Tal vez el supervisor trae otras broncas. Ah, es que aplicaron un protocolo, seguramente está estresada por esa parte, tal vez no me vio. Esto se puede trabajar con la representación de situaciones con niñas, niños y adolescentes. Se pueden usar marionetas, se pueden usar cuentos y se puede usar el juego de roles. ¿Ok? Cuarta estrategia, aceptar la responsabilidad ante un conflicto. Muchachos, uno tiene que aceptar cuando la riega. Y de esa forma, pues no se culpa completamente a la otra persona por la situación. Hay que asumir los errores y las responsabilidades de uno también en la bronca. ¿Qué preguntas nos pueden ayudar para hacerlo? Bueno, pues, ¿qué hice yo para contribuir a que esto sucediera? Y yo creo que nos ha pasado. A veces escribes el mensaje o mandas el audio y ya cuando lo mandaste dices, y sí se me pasó la mano. No, sí me pasé, sí le hablé mal, sí le vi feo, sí le contesté mal, sí se me pasó la mano. ¿Cómo podría haberlo hecho de otra forma? Me gustó como actué ante esto, me sentí bien, porque también cargar con culpas no es bueno. Entonces aquí dice, hay que reconocer, admitir cuando yo tuve responsabilidad en el conflicto, y esto es porque acuérdense que buscamos ganar, ganar. Y luego la otra estrategia es establecer círculos de confianza. Aquí los alumnos deben ir expresando de forma libre y asertiva por turnos y de manera voluntaria cuáles son sus emociones, cuáles son los sentimientos y preocupaciones que tienen por diversos temas. Por ejemplo, cuando me enojo yo, siento que la cabeza está caliente, tengo ganas de pegar, o cuando me siento triste, quiero llorar, quiero que nadie me hable, o utilizar frases como, a mí no me gusta que mi mamá me deje solo, que la maestra me grite, que me pasen al frente, que me cambien de equipo. Y en estos círculos de confianza, cuando los alumnos se expresan de manera libre, nosotros podemos obtener información que nos ayude a mediar y así hacer ganar, ganar. Pero como todo en la educación, estas estrategias se tienen que trabajar de manera constante y sistemática y no nomás por los alumnos, sino también por los adultos que estamos ahí cotidianamente. Porque la regulación emocional es algo que tenemos que ver desde el punto de vista individual, pero también colectivo. ¿Cómo es que yo me voy a regular emocionalmente cuando veo que mi director explota, que mi maestra es de mecha corta, como luego decimos? Entonces, esto se tiene que trabajar tanto por los niños como por los adultos. Y aquí hay que recordar que la primera forma de enseñar una habilidad, pues es a través de la imitación del comportamiento. Vuelvo a lo mismo, esa pasarela en la que estamos nosotros constantemente en escrutinio, ¿no? Para fomentar la regulación emocional en el aula hay que hacerlo de manera cotidiana porque esto va a apoyar a que se presente la emoción y que se tenga una predisposición de elegir el comportamiento. Es decir,
Si yo ya sé que esto me hace enojar, si yo ya sé que cuando me enojo reacciono de esta manera, pues, ¿qué voy a hacer? Es como prepararme, es como tener un protocolo ante los problemas. Hay que fortalecer el valor de la solidaridad, porque para resolver conflictos nosotros nos tenemos que conocer, pero también debemos ser capaces de convivir de manera pacífica. Entonces, en esta convivencia pacífica se ponen en práctica valores. ¿Cuáles? Respeto, justicia, cooperación y solidaridad, pero también el ejercicio de los derechos humanos, no solo los míos, los de todos los que están conviviendo conmigo. Tan valiosos son los míos como los de los demás. ¿Cuáles derechos? El derecho a la libertad, a la participación, a la inclusión. Y aquí vamos a abordar un poquito sobre exclusivamente el valor de la solidaridad. Dice que la solidaridad en la escuela tiene que ver con establecer una identidad colectiva, es decir, con el grupo y con la comunidad escolar, pero también con estas manifestaciones de la voluntad de apoyar a quienes más lo necesitan. Entonces, la solidaridad es poder reconocer y compartir con otra persona sus circunstancias y apoyarla en la medida de las posibilidades. Reconocer cómo está pasándola el otro para yo saber en qué lo puedo ayudar. La solidaridad en la escuela implica preocupación colectiva por los procesos grupales, es decir, ver que las broncas o las necesidades son de todos, priorizar el bien común por encima del bien particular. Y de esta forma estaremos generando un proceso de responsabilidad colectiva por los logros comunes. Esto nos va a brindar oportunidades muy interesantes de compromisos individuales de apoyo a quienes por alguna razón en algún momento se encuentren en peligro de rezagarse respecto a los demás del grupo en cualquier actividad. Actividades de aprendizaje, en la evacuación de la escuela. Acuérdense que dice el manual y el protocolo que tenemos que ayudar a quienes lo necesitan. Entonces, cuando trabajamos la resolución de conflictos en la escuela, la solidaridad se va a convertir en un compromiso y entonces sí me van a importar las necesidades y los objetivos de la otra parte y voy a estar muy atenta a que sus derechos no se transgredan. La solidaridad, entonces, tiene que ver con la ayuda mutua. Ambas partes se preocupan por el otro. La relación tiene importancia, no solamente los objetivos. Aquí, las actitudes competitivas no tienen lugar porque en cambio, va a existir un apoyo colaborativo para desarrollar habilidades y conocimientos de manera conjunta y alcanzar objetivos en común. Para promover la solidaridad como parte de la resolución de conflictos, esta se tiene que acompañar de empatía, porque con esta habilidad socioemocional viene presente la colaboración y la participación de todos. Esto va a favorecer la convivencia escolar, pacífica, inclusiva y democrática. Que no se nos olviden estas tres palabras, ¿sí? Porque no es la que nos maneja esta guía. Buscamos convivencia pacífica, inclusiva y democrática. ¿Cómo voy a promover esta solidaridad en mi grupo? Bueno, se puede hacer con diferentes prácticas para propiciarla entre pares en el grupo y en la escuela, pero también en la casa. Es conveniente entonces que nosotros logremos generar un clima donde prevalezca el compañerismo, la cooperación, la participación. Ahora el 14 de febrero, veía yo en TikTok, historias bien gachas, bien tristes, es que mi niño, y lo ponían al niño llorando, es que la maestra hizo una actividad de intercambio de cartas y de regalos y al mío no le tocó nada. Él trajo para todos y a él no le dieron nada. Entonces luego tratamos de hacer cosas para el compañerismo, la cooperación, pero viene el tiro por la culata, ¿verdad? Nos resulta contraproducente porque las diseñamos de una forma equivocada. Quiero que prevalezca el compañerismo, la cooperación y la participación. Díganme ustedes qué otra cosa puede ser más enriquecedora que un intercambio de paletas o de tarjetitas. ¿Qué se les ocurre que hagamos en la escuela que haga prevalecer compañerismo, cooperación y participación? Los escucho. Pues puede ser una actividad, un mural o algo así que se exprese por medio de una carta. Una carta. ¿Y cómo plantearíamos la escritura o el desarrollo de esa carta? ¿A quién se la entrega? ¿Cómo hacemos para que todos tengan cartas? Pues hacemos como un sorteo.
Una ruleta, algo así, pues para que sí que todos lleven algo significativo, porque sí es triste de que yo sí traje y no, nadie me dio nada, o que el amiguito favorito recibe 6 y otros nada, pues eso tenemos que nosotros estar al pendiente. Y entonces, gracias maestra, ¿cómo puedo estar al pendiente? Pues me aseguro de yo llevar cartitas extras o detallitos extras, por si el amigo que le tocaba ese día faltó o Sí, si no para llevó la alguien, tarea. a la mamá que se le olvida, yo tuve que ir a comprar mandar a comprar una paleta porque una niña, no, era intercambio, paleta payaso, y una niña sí me dijo, yo no traigo, y pues yo rápido lo tuve que resolver, ¿va? Que ni modo, ¿va? Dije, ¿cómo voy a dejar que alguien no traiga? Entonces, no intercambio, dije, pues no, mejor yo lo resuelvo. Gracias. ¿En qué otras actividades que no sea intercambio de nada? Otra actividad, imagínense, donde podamos trabajar compañerismo, cooperación y participación. A lo mejor en la elaboración de un proyecto que trabaje todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hace ya un par de años hicimos un mural en una barda que estaba muy fea ahí en la escuela y andaban los niños muy emocionados porque todos participaron, o sea, todos tuvieron oportunidad de dibujar, de pintar y era algo, teníamos el objetivo que no recuerdo en este momento muy claro, este, pero surgió desde aprender a ahorrar para poder comprar los materiales y todos andábamos queriendo cooperar para poder hacerlo. Y sí, un poquito antes de la fecha ya teníamos nuestro mural terminado y los muchachos andaban muy contentos. Entonces, pues puede ser un proyecto así, ¿no? Gracias. Proyectos compartidos, metas compartidas, objetivos en común va a ser que en vez de competir con el otro, yo coopere y participe para llegar a esa meta que se ha Por establecido. ejemplo, hacer juegos colaborativos, por ejemplo, pues hay un fichero, o sea, pues podemos esa semana o actividad permanente, esta semana vamos a hacer juegos colaborativos. Ajá. Luego hay estos juegos en los que por equipos tienen que construir una torre y la torre más alta que no se caiga. Em, y eso ayuda a que nos organicemos y colaboremos en equipo para tener compañerismo, cooperación y participación. Para trabajar solidaridad nos dice que debemos de compartir, es decir, desarrollar actividades que impliquen usar una cosa en común. Yo soy directora de preescolar. Y entonces siempre platico con las muchachas respecto a esto que hacemos de pedir la cajita de colores del niño y que le pongan el nombre a cada color. Y entonces cada niño tiene su cajita de colores. Pero entonces, ¿en qué momento esta criatura, porque se supone que en preescolar llegan con el egocentrismo más marcado, ¿en qué momento esta criatura va a aprender a compartir con otro si todas las cosas tienen su nombre, si tiene su casillero personal, si todo está etiquetado porque es de él? ¿En qué momento él va a estar implicado en una situación en la que tenga que usar una cosa en común? ¿Qué tal si igual cada niño tiene su cajita de colores, pero ponemos una bandejita al centro? Yo lo que hacía era solamente abrir 2 cajitas de colores y ponerlas en una canastita para 4 niños. ¿Qué significaba esto? ¿Qué implicaciones tenía? Que si están dibujando un árbol, los 4 van a necesitar el verde y solo hay 2. ¿Qué toca ahí? ¿A qué se van a ver obligados? A esperar su turno, a compartir el material, a mostrar empatía, a tomar esos acuerdos que decía ahí. No cedo en mi objetivo, o sea, igual quiero pintar un árbol y necesito el verde. En lo que cedo es en organizarme. Bueno, primero tú y cuando termines me lo pasas. Poner 2 o 3 tijeras y 4 niños. Hacer estas cosas en las que esté implicado usar una cosa en común para todos. Participar. Aquí nos pide impulsar a los alumnos a cooperar en actividades donde implique un esfuerzo por igual de todas y todos. Aquí dice que esto nos va a llevar a que se reconozca que cada participante tiene habilidades y que así los resultados son mejores porque es una suma de habilidades. Y luego también nos recomienda empatizar. ¿Cómo empatizamos? Bueno, hay que fomentar en ellos el conocimiento de las y los demás. ¿Cómo se hace? A través del trabajo en parejas o de equipo. Esto les permite conocerse de manera personal porque tienen oportunidades de platicar, de comprender a sus compañeros, de identificar los sentimientos y emociones de los demás que son diferentes a las suyas, pero que por ser diferentes
no son menos valiosas. Entonces aquí surge la empatía y entonces viene la posibilidad de que se tomen en cuenta las necesidades de los demás. En el desarrollo de la resolución de conflictos hay diferentes actividades escolares y otras que se pueden trabajar en casa que permiten fortalecer la solidaridad, como ahorita decían, proyectos educativos, juegos de cooperación, deportes en equipo, estudiar y aprender entre pares, actividades generales de la escuela, eh, el trabajo colaborativo en casa. Y entonces, ¿cuál es el papel del diálogo en la resolución de conflictos? Bueno, pues la comunicación tiene un papel fundamental en la interacción personal, la, la forma en que decimos las cosas. A veces alguien nos dice una grosería y no sentimos tan feo como otro que nos dice algo con sarcasmo, ¿no? Dice que en la comunicación tiene un papel importante entonces en la interacción personal, porque es necesaria para la evolución humana. Nos permite desarrollar de manera eficiente y asertiva a las personas en los diferentes contextos en los que se desenvuelven. Para lograr esta comunicación de forma clara, directa y respetuosa, vienen dos cosas importantes: la escucha activa y una actitud empática. Es muy desagradable cuando estás hablando y la otra persona está con el celular o está volteando para allá o, ay, perdón, ¿qué me decías? Tú te sientes como maltratado, como ignorado, hasta humillado. Entonces, aquí hay que mostrar escucha activa y actitud de empatía. ¿Y en qué consisten? Bueno, la escucha activa es atender, analizar, razonar y comprender la información que la otra persona nos transmite. Dicen que luego nosotros nada más escuchamos para contestar y no es así, debemos escuchar para comprender. Esta es una habilidad que tenemos que enseñar y practicar. Se debe de realizar de una manera más consciente porque surge del interés que nosotros tengamos de escuchar y comprender a la persona que está hablando conmigo. Aquí se debe tener también disposición de entablar esta comunicación. El poder de escuchar activamente nos va a permitir dirigir la conversación hacia el objetivo que teníamos, que es la resolución de un conflicto. Escucho para comprender y para resolver, no nada más para estar contestando, porque a veces los diálogos cuando hay un conflicto parecen partido de tenis, ¿no? La pelota va y viene de una cancha a otra. Pero tú hiciste, pero tú, pero es que la otra vez, pero es que no sé cuánto. No se trata de eso, se trata de escuchar la postura de la otra persona, ser empático y también ser asertivo al momento de plantear qué es lo que yo necesito. Cuando nosotros aprendemos a escuchar de forma activa, esto nos va a generar seguridad y confianza, porque facilita más las relaciones interpersonales, nos da chance de conocer los gustos, los intereses y las necesidades que nos están expresando las otras personas. Y luego, pues hay que tratar de comprender el mensaje que la otra persona nos está dando. A veces, como que tú entiendes algo y dices, no, mejor pregunto, no me va a ir como el borras. Hay que clarificar la información con algunas preguntas. ¿Cuándo ocurrió el conflicto? ¿Qué hiciste tú cuando él o ella dijo tal cosa? ¿Cómo te sientes ahora? Hay que parafrasear la información porque si repetimos con nuestras propias palabras lo que escuchamos, podemos asegurarnos de que se ha comprendido bien el mensaje. Por ejemplo, le puedes decir, si te entendí bien, lo que quieres decir es tal cosa. Oye, corrígeme si me equivoco, lo que está sucediendo es tal cosa. Hay que cuidar de no interrumpir a la persona que está hablando, hay que dejarla que se exprese. Sin embargo, también se debe de procurar no hacer conclusiones precipitadas. Por eso es importante clarificar la información y parafrasearla. Luego habla de reflejar la información. Hay que comentar los sentimientos que nosotros consideramos que está experimentando la otra persona. Por ejemplo, entonces lo que tú estás pensando o sintiendo es esto. ¿Tú te sentiste avergonzado por lo que él te dijo? ¿Tú crees que al hacer esto ella traicionó tu confianza? O sea, hay que reflejar la información que nos han dicho y al final resumir. Hay que esperar nuestro turno para hacer una síntesis muy breve de lo que se ha escuchado y aquí nos da la oportunidad de
identificar si todo esto que se está comunicando es correcto de acuerdo con mi percepción. Por ejemplo, ¿tú crees que la pelea entre Rosa y Marga tiene origen lo que tú dialogaste con Rosa sobre Pablo? Entonces, ¿tú crees que la maestra está enojada porque cuando la supervisora llegó no la saludó? ¿Crees que a eso se deba su molestia? Y entonces resumes la información, haces una síntesis y de ahí te vas para partir a la resolución del conflicto. Para lograr esta escucha activa se deben de evitar comportamientos como desvalorizar al otro o minimizar, porque luego escuchamos y contestamos, ay, no manches, eso no. Y tú, o no, no es cierto. ¿Cómo sabes que no es cierto? Cuando tú le dices, oye, es que me siento un poco insegura por tal situación. Ay, no es cierto. ¿Cómo sabes tú que no es cierto? Si eso es lo que te estoy diciendo que siento. Entonces, desvalorizar al otro o minimizar la importancia de lo que les ha dicho, lo que va a hacer es acrecentar el conflicto. Entonces, hay que tener actitud empática y escucha activa. El diálogo. El diálogo nos propone, uno, entrar a la negociación, que este es un proceso que permite transformar los objetivos. Acuérdense que dijimos, ambas partes cuando entran en conflicto tienen objetivos que aparentemente pueden ser opuestos o que se perciben como incompatibles. Para llegar a una solución de ganar-ganar, ambas partes deben ceder en algunos aspectos, pero no en los objetivos principales. Entonces, para negociar, lo primero que debemos hacer es transformar estos objetivos iniciales de las partes en conflicto en propósitos de mutuo interés, en cosas que ambas partes debemos de buscar, a través de identificar las soluciones que consideren los intereses comunes, que ayuden a ganar, ganar. Una negociación entonces debe de tener reglas bien precisas. ¿Cuáles son? Comunicación clara, emociones apropiadas y actitudes positivas. Debe de tener una simetría o una igualdad de poder entre los involucrados en el conflicto. Debe de generar diferentes alternativas de solución, considerando alguna de las opciones, que es la opción ideal, que esta es la que da mayor beneficio para ambas partes, la opción intermedia, que es un acuerdo aceptable para los dos, o de plano lo que es no aceptable. Cuando surgen las propuestas, las clasificamos en estos tres tipos. En la negociación se debe de mejorar o por lo menos no deteriorar la relación de las partes que se encuentran en conflicto. No podemos ir para atrás. O la dejamos igual o la mejoramos. Tener un acuerdo sensato, que esto es en medida de lo posible la satisfacción de los intereses de ambas partes por equidad, darle a cada uno lo que necesita. Y el acuerdo debe ser durable en un tiempo considerable. La negociación entonces es cooperativa porque busca una solución en la que las partes involucradas en el conflicto obtengan beneficios, que no gane solamente una de ellas. Acuérdense que siempre nuestro objetivo, nuestra meta en la negociación debe ser ganar y ganar. Aquí debemos evitar a toda costa esta posición antagónica de que uno es el ganador y otro es el perdedor. En los conflictos no se buscan ganadores y perdedores, no se buscan culpables, no se buscan castigos. Lo que se busca es solución de conflictos. Encontrar esta estrategia o esta propuesta que favorezca las necesidades de ambas partes. La negociación mejora las relaciones interpersonales, favorece y mejora la comunicación, permite la expresión de emociones y sentimientos de una forma más asertiva, promueve aprender a hacer valer los derechos propios y los de los demás y favorece el pensamiento creativo, los valores de colaboración, justicia, equidad, respeto y tolerancia y facilita el desarrollo óptimo e integral de las personas. Esa es la negociación. La otra opción es la mediación. La mediación es un proceso que busca la resolución del conflicto de manera pacífica, a través de acuerdos también. Pero aquí la mediación se utiliza cuando las partes involucradas en el conflicto ya agotaron todas las posibilidades de resolverlo entre ellos solos. Entonces necesitan una tercera parte que medie entre los intereses de ambos. Por eso entonces de forma voluntaria van ante un mediador. A veces le hablan al representante de escuela, a veces le hablan al director, le hablan al secretario delegacional, entre el supervisor, entra otra figura que ayude a mediar entre las dos partes que se encuentran en conflicto. ¿Cuál es el rol que debemos asumir cuando nos toque ser mediadores?
Nuestra figura como mediador va a ser fundamental porque el mediador debe de ser imparcial y debe ser neutral. Debe tener la capacidad de observar y escuchar con atención los argumentos que están presentando las dos partes. Promover que se expresen, analizar y sintetizar la información como lo vimos antes y favorecer una actitud cooperativa porque aquí lo que buscamos es que ambas partes puedan llegar a puntos de encuentro. La mediación es voluntaria. Esto es porque las partes que se encuentran en conflicto son las que deciden la mediación. Ellos tienen la libertad de proponer soluciones por su propia voluntad sin que nadie más se las imponga. La mediación además es participativa, es decir, que las partes que se encuentran en conflicto participan proponiendo alternativas y buscando acuerdos. Y además la mediación es confidencial. Lo que ustedes traten ahí en ese proceso se queda entre ambas partes. Cuando ustedes están como mediadores, por ejemplo, en la función directiva o de supervisión, no van a salir de ahí a contarle a los demás, oye, es que vinieron, ya iba a decir nombres de mi kinder, vinieron fulanita y sutanita a, a esto. Es que fíjate que tal y tal traen esta bronca. No, dijimos, es voluntaria, es participativa, pero sobre todo es confidencial, porque si yo voy y suelto la sopa, puedo reavivar este conflicto. Entonces, las ventajas que tiene la mediación en el ámbito escolar nos van a ayudar a mejorar el clima escolar, a desarrollar y practicar actitudes y valores, a desarrollar capacidades como el diálogo y la mejora de habilidades comunicativas, como dijimos, la escucha activa, la capacidad de autorregulación, el desarrollo de actitudes cooperativas y la resolución de conflictos. Estos son ejemplos. Y luego, ¿qué podemos hacer entonces para facilitar este proceso de resolución de conflictos? Además de manejar estas estrategias que vimos ahorita, lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer las características personales de los integrantes del colectivo. Cuáles son nuestros intereses, nuestros roles, el contexto, las normas de convivencia y adaptar flexible y creativamente las técnicas y herramientas que vimos aquí. Hay que tener y poner en práctica habilidades comunicativas. Tengo que ser muy hábil para escuchar, para hablar y para interpretar. Como un líder de una comunidad escolar, de un colectivo escolar, nosotros nos va a tocar ser parte de la negociación y a veces ser mediadores y no podemos tomar parte por ninguno de los involucrados. Tenemos que ser, dijimos, imparciales. Aquí dice que tenemos que orientar para motivar sin imponer, escuchar también sin juzgar. Aquí sí es escuchamos, no juzgamos. Aunque ustedes estén pensando otra cosa, no emitan juicios, no brinden una respuesta, sino que busquen soluciones entre las partes. Acuérdense que nuestro objetivo es ganar, ganar. Para, para la familia, lo que dice que es imprescindible que la escuela y la familia realicen una alianza, porque si no trabajamos para el mismo lado, los niños están en medio y es como una liga que estiramos para todos lados. Para que entonces los alumnos aprendan a convivir con base en actitudes, valores y prácticas educativas que contribuyan a afrontar los conflictos de manera no violenta. Entonces, en las familias se tiene que fomentar la autoestima, tener en cuenta diferentes puntos de vista, desarrollar estrategias de escucha activa y de empatía, fomentar cultura de colaboración y rechazar la competitividad. Acuérdense que aquí vamos a colaborar, no a competir con el compañero, y aplica para los profes también. Y promover el juicio crítico. Entonces, la resolución pacífica de conflictos va a requerir que nosotros transformemos la forma de ver el conflicto. Nos dijeron desde el principio hay que quitarle esta connotación negativa y asumir al conflicto como una oportunidad de aprender. Hay que verlo desde el enfoque formativo. Entonces, la resolución debe ser una práctica habitual en el aula, en la escuela y con las familias, como parte de nuestra cultura en la comunidad escolar. Niñas, niños y adolescentes deben ser formados bajo estos enfoques y principios, al igual que el personal docente, directivo y de apoyo, porque lo que estamos buscando es que tengan y pongan en práctica herramientas para resolver conflictos y que esto forme parte de los valores de nuestro colectivo. Hay que tener en cuenta que este proceso formativo en la resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos,
es largo y es sostenido. Todo este proceso no va a ser de un día para otro ni a la primera. Antes nos dijo esta guía que tenía que ser un trabajo sistemático y bien planeado. Esto no se puede improvisar. Para avanzar en esta tarea, entonces nos dice que el trabajo debe ser continuo, pero debe estar articulado para ir desarrollando estas habilidades sociales y emocionales. El respeto a los derechos humanos. Aquí, muchachos, va a ser bien importante que le demos una checadita a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como colectivo. Este va a ser un escudo que nos va a proteger de cometer errores, de violentar esos derechos. Nadie ama lo que no conoce, entonces tenemos que leerla y tenemos que desmenuzarla para comprender qué significa cada una de las palabras que ahí vienen. Entonces, a nosotros nos toca el trabajo formativo en la construcción de una escuela libre de violencia. Como la ven, ahí en el grupo les puse el PDF completo. En síntesis, lo que tenemos que hacer para resolver conflictos es buscar esta parte de ganar, ganar. Podemos asumir dos roles. Uno es la negociación y el otro puede ser la mediación. El conflicto, dijimos entonces, no debe tener una connotación negativa, sino que debemos de verlo como una oportunidad para aprender y para crecer. ¿Vamos bien o nos devolvemos? Bien, maestra. Seguimos. Todo bien entonces. Entonces, chicos, de tarea, ahí les voy a compartir un documento en el grupo de WhatsApp. Le van a dar una checadita y luego les pongo más tardecito unas preguntas o unos puntos clave que deben de rescatar del documento que ahí les voy a compartir. Estamos todavía en el primer dominio, que es desarrollar nuestra práctica con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación. Entonces, quedo a sus órdenes. Les ofrezco una disculpa por lo del martes. La verdad es que me confié y mi cargador no era compatible. Les puse un mensaje según yo y después una maestra me dijo, oiga, están preguntando en el grupo de WhatsApp por usted y yo, perdón, me ocupé y ya no tuve cuidado de cargar el celular. Entonces, les ofrezco esta disculpa. Este video va a quedar grabado y se sube a YouTube mañana por la mañana. Maestra, yo tengo una pregunta antes